Hola, mi nombre es Karen Muñoz, soy estudiante de la Normal Superior de Popayán del PFC de primer semestre. En este momento nos va a acompañar la señora Mercedes Rosa y la señora Teresa Agredo contándonos un poco sobre las experiencias que tuvieron en el pasado referente a su educación y las correcciones que les hacían en su casa y en el colegio. Nos encontramos con la señora Teresa Agredo, que nos va a contar un poco sobre su experiencia con los castigos en la escuela y en la vida familiar anteriormente. Señora Teresa, ¿cómo fue su experiencia anteriormente respecto a los castigos que usted tuvo en la escuela y en la vida familiar? Bueno, en la familia mi mamá era muy estricta, igual éramos varias hermanas, entonces mi mamá por todo les pegaba a mis hermanas mayores porque a mí casi no me pegaba por ser la última, pero mis hermanas tenían que arreglar los cuartos, arreglar la ropa, y si ellas no hacían lo que mi mamá les había dicho, pues había un rejo que le decían el negro, y ese rejo cuando le daban a uno veía hasta el diablo porque era duro que mi mamá les pegaba a mis hermanas. Muy estricta, y entonces eh, tampoco, y nosotros no, ellas, inclusive yo, no nos pasábamos en la calle porque las casas antiguas eran muy grandes, entonces uno no tenía necesidad de ir a la calle porque uno adentro podía jugar. Y en la cuestión del colegio, yo estudié en el colegio Madre Laura. Allá había una monja muy brava, y ella lo castigaba a uno con la regla. Eh, si no, no le dejaba dar a uno, en ese tiempo le daban a uno leche con pan o colada de bienestarina con pan. Y según la falta que uno hubiera cometido, entonces le quitaba a uno la ración. Pero más que todo, a la mayoría de mis compañeras nos daban era con la regla en las manos, nos hacían poner las manos y tenga, y eso era un castigo de toda la jornada, que era por la mañana o por la tarde, según la jornada, tenía que estar uno en el salón con las manos extendidas, y ese era el castigo que nos daba. La educación de antes, muy buena, muy estricta, ni comparación con la educación de ahora. La educación de ahora, los niños tienen mucha libertad. Doña Teresa, cuéntenos un poco sobre los castigos que les hicieron a sus hermanos, que son pues un poco más mayores, los castigos que le hicieron a sus familiares y los castigos que de pronto le hicieron a sus amigos. Bueno, en la cuestión de mis hermanas en el hogar, cuando uno se cogía una monedita que no era que era de mi mamá llegaba y las llevaba a la hornilla y les metía, pues les decía que si se cogían una moneda les metía las manos al fuego para que aprendieran que lo ajeno se respeta, que no había que cogerse nada que no fuera de uno. También uno no podía contestarle a la mamá cuando ella le decía, lo llamaba a uno sí señora, y de una tenía que estar ahí pendiente qué le iba a decir ella. Si uno se ponía a rejunjuñar, pues cogía la mano y tenga, y con eso uno quedaba sanito, obediente, para ver ella qué disponía a hacer con uno. En la cuestión del colegio, y los castigos eran, lo ponían a uno en una esquina del salón, lo ponían con la regla, le pegaban en las manos. Después unos ladrillos, y no podía uno bajar las manos, y tenía que estar en una sola posición. También lo hacían arrodillar a uno sobre unas tapas, y ahí tenía que estar
el castigo completo, porque si uno se paraba antes de lo que la hermana le había puesto el castigo, pues le duplicaban el castigo. Y cuando uno llegaba a la casa y le contaba a la mamá de que lo habían castigado, pues la mamá, ¿qué hacía? Pues darle más fuerte por haberse portado mal en el colegio. Entonces, a todo ahora le daban a uno correa. Pero gracias a esa correa y a tanta disciplina que hubo, nosotros los de esa época no somos ni ladrones ni viciosos, porque venimos de una generación que fue muy dura, muy estricta. Muchísimas gracias, doña Teresa. Buenas tardes, el día de hoy estamos con mi abuelita, ella se llama Mercedes Rosa y nos va a contar acerca de los castigos que se tenían en las épocas antiguas. Abuelita hermosa, entonces, ¿cómo eran los castigos anteriormente que le hacían a los niños cuando iban a estudiar y en general en todo su contexto? Bueno, primeramente contemos los castigos del hogar. Los castigos del hogar. Bueno, si uno era muy desobediente, pues cogían una correa y le pegaban, le daban correa. Pero si no era tan desobediente, le quitaban privilegios. No le dejaban jugar a uno de tal modo o con tal alguien, ¿cierto? Sí. Entonces uno pues no le gusta eso. Claro. Entonces uno sufría y hasta se ponía a llorar. Sí. Bueno, eso es en el hogar. Y en el colegio o en la escuela, que yo no estoy en colegio, sino en escuela, entonces las faltas, le ponían castigos de no dejarlos salir al recreo, y las notas, eso era duro para uno. Sí. Era más duro las notas que el castigo físico, ¿cierto? Porque uno le llevaba una nota mala a los papás, seguro que lo boteaban. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Los profesores los regañaban mucho, les hacían algún tipo de castigo, cuando se portaban mal, cuando no cumplían con los trabajos. Sí. ¿Qué tipo de castigo? ¿Te acuerdas? Castigo. Bueno, habían castigos en los colegios que eran las notas, que se las bajaban. Y por supuesto en la casa lo jugueteaban a uno, pues, ¿cierto? Entonces, ese era un castigo, pues, en el colegio. En el colegio. Sí. También los compañeros se iban aislando de uno. Por No jugamos con esta persona. Y a uno no le gustaba. Claro. Por allá solito. ¿Sí? ¿Y cómo era el comportamiento de los niños con personas, digamos, afro, con los indígenas? ¿Cómo se comportaban con este tipo de personas? ¿O era muy normal, todos se trataban por igual? Sí, todos. ¿Todos se trataban por igual? Todos se trataban por igual, porque habían profesores pues de varias etnias, ¿no? De varias etnias. Sí. Entonces ellos les enseñaban sobre las culturas. Sí, sobre las culturas. Entonces uno aprendía. ¿Les enseñaron mucho de eso? Sí, porque yo no lo veo como castigo. Sí, porque eso no era un castigo. Claro que a veces a uno no le gustaba algunas cosas de ellos. Le gustaba, entonces uno se aislaba. Se aislaba de esas personas, de esos compañeritos o compañeritas. ¿Los castigos en la casa cómo eran? ¿Te recuerdas algún castigo que de pronto te hubieran hecho? Pues sí, lo regañaban, lo castigaban físicamente. Sí. Sí, con correas, con varas,
Con varas los Ajá. pegaban. Sí, Pero eso hace que ahora sean unas personas muy juiciosas, ¿cierto? sí, claro, y uno agradece eso, Sí. Ah, uno bueno. agradece eso. Muchísimas gracias por Bueno. por compartirnos la información, por ayudarnos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y gracias por... Cuidar y proteger a la niñez es algo muy importante y aún más los niños pertenecientes a las etnias indígenas, etnias Misak, Yanacona, a los afrodescendientes, porque de los niños depende que su cultura y sus futuras generaciones sigan existiendo en nuestro país y nuestro departamento siga siendo muy rico y diverso.